Arratsaldeon, buenas tardes. Imagino que a todos os suenan las protagonistas de esta imagen. Este verano se estrenó Lightyear, la película de Pixar, y se dieron un beso pues, que ha debido de dar mucho de qué hablar. Pero como para opinar hay que ver e informarse, pues yo os he traído la polémica escena de 2 segundos y la voy a dejar que se repita así como un poquito en bucle, ¿vale? No vaya a ser que parpadeéis y os la perdáis, ¿sabéis? No tiene sentido. Entonces, bueno, ahí la dejo un poquito, regalo tiempo. ¿Habéis visto la escena aquí abajo? ¿Sí? ¿Habéis hecho el descanso ya? Espero un sí más fuerte. Sí, vale. ¿Por este lado? ¿Habéis visto la escena? Muy bien, esto es mucho mejor, ¿eh? ¿Por este de aquí? Muy bien, muy bien. ¿Los del fondo? Pues mi charla ya estaría. Todos y todas lesbianas. ¿No? Que era un poco el temor, ¿no?, de que decían las malas lenguas, que el lobby LGTBIQ+ nos iba a volver a todas lesbianas con esta escena. Bueno, lo que quiero compartir o reflexionar con vosotros esta tarde es por qué escenas como esta molestan tanto. Y he pensado, ¿será por los besos? Pero he visto un montón de pelis infantiles y se besan mogollón. O sea, que eso no debe de ser. ¿Será por quienes se besan? Y he visto besos entre conejos, entre perros. Los robots se arrumacan porque no tienen boca, entonces, bueno. Y también he visto besos entre objetos de homenaje de la 5ª planta del Corte Inglés. Entonces digo, pues ¿qué tiene esta escena, no? Yo lo que veo es un intercambio de afecto mutuo entre 2 mujeres, que es estupendo porque refleja una parte de la diversidad de la sexualidad humana. Que les preocupa esa escena, pero no les preocupa esto, ¿sabes? Entonces, bueno, nos vamos a centrar en la escena. Entonces, ¿qué es lo que les preocupa? ¿Igual es lo de la diversidad sexual humana? ¿Va a ser eso al final? Parece que sí. Parece que sí, porque al otro lado del charco, en algunos cines, colocaban carteles avisando de que la peli tenía ideología de género. Que bueno, que si es de género, no, en todo caso será de orientación sexual, pero no pasa nada. Luego ya en tierra nacional tenemos políticos que nos dicen que lo de la educación sexual con menores es mal porque los pervertimos. Y entonces se les ocurren estrategias y recursos para limitar el acceso a esa educación sexual, como el PIN parental. Al final todos quedan en el mismo lado de la esfera política, pero bueno. Y yo digo, bueno, ¿qué tendrá esta gente en la cabeza? ¿No? Para pensar estas cosas. He llegado a la conclusión que tontos no son, ¿no? Y entonces me he dado cuenta, o es mi hipótesis, a ver qué pensáis vosotros, que es que son víctimas de su propia falta de educación sexual. Y esta situación les lleva a imaginar apocalípticos escenarios en el caso de que ésta se impartiera. Apocalipsis 1, la incitación. Consideran que si hablamos de educación sexual, relaciones sexuales y sexualidad a los niños, pues se van a poner a frungir encima del pupitre o algo así, no sé. Que a mí me dieron educación vial en el cole y no llegué a casa y me puse a atropellar a gente con la bici, pero en fin. Y este argumento, o este temor, mejor dicho, está infundado por 2 motivos. El primero, porque la sexualidad no se reduce a las relaciones sexuales. Sexualidad no va solo de esto. Esto también os lo digo a vosotros. Y con lo cual la educación sexual tampoco va solo de esto. De hecho, no suele ir de esto. Y el segundo argumento es que no hace falta hablar a menores y adolescentes para que ellos sientan curiosidad por la sexualidad y las relaciones sexuales. Entonces, ¿de qué va la sexualidad infantil? Bueno, pues la sexualidad infantil va de socializar, va de afectos, va de comunicarse, y todo esto lo van a descubrir como descubren todo en la vida, que es a través del juego y a través de la curiosidad. Nos van a freír a preguntas, van a jugar a papás y a mamás, a médicos, en fin. Todo eso va a pasar con o sin nosotros. Segundo escenario apocalíptico, la inmadurez. Nos dicen que creen que no tienen madurez suficiente para recibir un determinado tipo de educación. Pero hasta donde yo sé, y no soy pedagoga, la educación también es necesaria para que maduremos. Y voy a poner un ejemplo no sexual para que no haya esguinces cerebrales. Vamos a ver. Un niño pequeño que ya tiene desarrollado su sistema locomotor, ¿vale? De estos que corren cual Speedy González hacia la carretera más cercana. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Esperar que lo atropelle un camión para decirle, no, Cari, que me tienes que dar la manita antes de cruzar, mira a los lados? No, no. Lo educamos antes, le enseñamos antes, porque no podemos hacer lo mismo con la sexualidad, ¿no?
El tercer escenario que imaginan los que están en contra de la educación sexual, dicen que les adoctrinamos, que hay ideología. Yo, necesitaría una charla entera para desmontar esto, así que solo diré que de lo que les hablamos es de un hecho humano, que es la sexualidad. Y quizás no sabéis lo amplia que es, por eso os he traído la definición de la Organización Mundial de la Salud que elaboró en 2006. Es un poco tocha, pero es que lo explica todo muy bien. Dice que es un aspecto central del ser humano. Central. O sea, lo colocamos en el centro. Y lo que colocas en el centro es importante, salvo los centros de mesa, que solo molestan. Tú, si lo colocas en el centro, es importante. Te dice, presente a lo largo de su vida, toda la vida. No explota con las pajillas adolescentes y se muere con las menopausias y las pitopausias, no. Te dice que abarca el sexo, la identidad, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la reproducción, o sea, un huevo cosas. También te dice que la vas a vivir y la vas a expresar al mundo con todo lo que el ser humano es capaz de hacer. Pensamientos, deseos, fantasías, valores, actitudes, relaciones interpersonales. El tercer párrafo es brillante porque dice que la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, aunque no es necesario que las vivas o las expreses todas. Y pongo un ejemplo. Una persona que ha hecho un voto de castidad, en teoría no mantiene relaciones sexuales, ¿no? Vale, eso dicen. ¿Quiere esto decir que no tienen sexualidad? La siguen teniendo. Otra cosa es que no tengan relaciones sexuales. Pues con los niños igual, ¿no? Y por último dicen que la sexualidad está influida por la interacción de varios factores, no solo biología. No solo de biología vive el hombre, sino psicológicos, sociales, éticos, religiosos, históricos, o sea, un montón. Tanto que el verdadero apocalipsis es la falta de educación sexual. Y no os lo digo, os lo voy a argumentar. Se han disparado los contagios de infecciones de transmisión sexual. Las gráficas que veis son datos de entre 2016 y 2019 en nuestro país. Se publicaron el año pasado. Lo siento por los daltónicos porque está todo en verde. Pero las rayas más largas corresponden a 2019. Los grupos están distribuidos por edades y se dispara entre los 20 y los 25 para clamidia, gonorrea y sífilis. Luego también han aumentado los problemas o las consultas psicológicas a raíz de este tipo de casos. Si no explicamos a los peques o a los adolescentes que existe un mundo diverso de identidades, de orientaciones, de expresiones, de relaciones afectivas, de modelos de familia, no van a poder identificarse y pueden sentirse inadecuados, pueden tender a aislarse, sentir vergüenza de sí mismos, culpa. Todo esto nos lleva, pues ya sabemos, a problemas de ansiedad, de tristeza, de depresión. Y tenemos la guinda del pastel en todo lo relacionado con el suicidio. Estos datos que os muestro los recogió en 2012 la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, que hizo un estudio con 653 jóvenes entre 12 y 25 años, que habían sufrido acoso homófobo. Les preguntaron si habían pensado alguna vez en suicidarse, el 43% dijo sí, y el 40% lo había intentado en una o más ocasiones. También tenemos problemas sociales, desde el rechazo hasta el acoso y la violencia más brutal. Y también tenemos relaciones afectivas basadas en el control, los celos, como muy disfuncionales. Claro, la mayor lacra sería el abuso sexual infantil. Según Save the Children, en un estudio que publicó el año pasado, el 84% de los abusadores conocen o son cercanos a la víctima. Hay que trabajar con los abusadores, por supuesto, pero hay que ayudar a la víctima a saber que lo es. En este cuadro tenéis datos que reflejan edades y sexo de las víctimas de abuso infantil en nuestro país. Entonces, y ya voy a terminar enseguida, lo único que quiero explicar es que la educación sexual no es follología. La educación sexual habla, por ejemplo, de cuerpo y de imagen corporal. Tú le puedes explicar a un niño pequeño cuáles son los derechos sobre su cuerpo, que nadie tiene que tocarlo sin su permiso, ni él el de otros, que si alguien le dice que tiene que guardar un secreto, pero ese secreto le pone triste o le hace sentirse enfadado, igual no es un buen secreto. Y así ayudaríamos a prevenir el abuso sexual infantil. También les educamos en tolerancia y respeto por la diversidad, para que no haya acoso ni suicidio. Y por último, les hablamos de igualdad y de afectividad para que puedan construir vínculos y relaciones sanas y funcionales. En definitiva, la educación sexual literalmente salva vidas. Por eso yo les digo que el PIN para ti, ¿vale? El PIN parental, claro. Que para nuestros peques y adolescentes yo lo que quiero y creo que queremos todos es una educación sexual integral y temprana.
Y como no quiero que os vayáis con las manos vacías, os he traído unos pines mucho más molones que procedo a tirar, espero no sacar ningún ojo a nadie. Y mientras los tiro... ¡Uy! Perdón. Esas son mis 2 pequeñas aportaciones por allí, ¿no? Claro, que además habéis gritado fuerte, si es que me cuesta irme a la derecha, ¿sabes? Y nada, que es que ricasco. Muchas gracias.